Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video aquí de su canal El Cuayayo. El día de hoy es 23 de febrero del 2025 y vean dónde les traje. Nada más y nada menos para que veamos los avances de construcción del famosísimo y emblemático estadio de aquí de Veracruz, el Estadio Luis Pirata Fuentes. Entonces, acompáñenos en este video y vamos a platicar un poquito de la historia, de los avances, de todos los pormenores que va a tener este estadio emblemático de aquí de Veracruz. Este estadio fue inaugurado el 17 de marzo de 1967. Primeramente llevó el nombre de Estadio Veracruzano. Posteriormente, y como homenaje al que es considerado el más grande futbolista veracruzano de todos los tiempos, el señor Luis de la Fuente y Hoyos, de apodo El Pirata, el estadio pasó a llamarse Luis Pirata de la Fuente. Vean qué bonito. Vamos a dar un recorrido completo por el otro extremo y vamos a ver si podemos volar el aparato para que veamos por arriba todos los avances de este bellísimo y emblemático estadio de aquí de Veracruz. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Vean, ya aquí mismo en la entrada está colocado lo que venía siendo el escudo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Estas dos estrellas significan los dos campeonatos del equipo, Tiburones Rojos y Veracruz, por supuesto, la mascota del equipo que era el tiburón. Tiene los colores rojos que significa la pasión o la viveza de los veracruzanos y el azul que significa el océano de aquí de Veracruz. Vean, aquí son varios escudos o eslogan que todavía están en el suelo, en el piso. Vean qué bonito. Y aquí más de cerca está la estatua en honor al famosísimo futbolista Luis de la Fuente y Hoyos, y fue el primer mexicano en jugar en el extranjero. Por acá, si puedo, les voy a poner los equipos a los cuales perteneció. Vamos a dar una vuelta por todo alrededor. Seguimos caminando por estos extremos y vean, de aquel lado, en la parte de arriba se logra ver la megapantalla, una de las dos megapantallas que van a transmitir en vivo lo que va a ser el partido. Igual por acá, independientemente de la banqueta, todavía siguen los escudos de los Tiburones Rojos. Este estadio también fue conocido como el Coloso del Fraccionamiento Virginia. Ese es otro de los nombres. Vean ahí a la gente. Ahí voy a hacer un acercamiento. Les digo, trabajando a marchas forzadas para terminar el estadio. Acá sobre la calle España y Paseo de las Jacarandas va a estar ubicado lo que viene siendo las taquillas. Vean, ya casi lleva un 90% determinado. Y si vamos hacia la izquierda, ahí va a ser la entrada principal para ingresar al famoso Estadio Luis Pirata de la Fuente.
Seguimos aquí sobre la calle Paseo de las Jacarandas y miren estos escalones. Igual con los escudos de los Tiburones Rojos del Veracruz. Igual este es un importante acceso. Lo que llama aquí la atención, vean, son los balones de fútbol que todavía se encuentran acá. No se sabe si van a ser quitados o remodelados. Todo esto, vean. Entonces, como que esta parte todavía está en remodelación, no se ve que tenga avance, pero bueno. Seguimos sobre esta calle, Paseo de las Jacarandas, y ven, aquí también ya instalaron lo que viene siendo una mega pantalla para ver al equipo veracruzano jugar en vivo. Por ahí dicen que el nuevo nombre va a ser Piratas de Veracruz y que probablemente va a venir una filial de segunda división del Celaya a jugar en este estadio. Lo va a adoptar como su casa principal y vamos a tener fútbol, por así decirlo, de la Liga de Ascenso de la MX, esperando o teniendo planes que para el 2026 probablemente ya tengamos equipo de primera división, y es cuando vamos a poder venir a checar que juegue el Pirata de Veracruz contra el América, contra las Chivas o contra el Atlas, equipos muy populares de la Liga MX. Eso es lo que se tiene de planes en este emblemático estadio. Seguimos caminando por este lado, vean, llegamos a otra rampa de acceso. Les platico también ahí rápidamente, se dice que la marca Firma es la que va a vestir al equipo nuevo de aquí de Veracruz, que como les dije se va a llamar, o hay rumores muy fuertes que se va a llamar el Pirata de Veracruz. Por acá les voy a poner una imagen de lo que viene siendo el logo. Entonces la marca Firma es la que va a ser encargada de vestir a estos guerreros que van a combatir en este estadio. Ojalá y se pongan las pilas y que muy pronto tengamos primera división en este lugar. Si de por sí, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, que será 1994, este estadio se llenaba porque el jugador número 12, por así decirlo, así le dicen a los aficionados, llenaban este estadio y tenían una muy buena porra. Por acá les voy a poner también un poquito de la canción de la porra. Imagínense ya tener primera división en estos rumbos. Vean, por la circunferencia aquí del estadio tenemos varias tiendas comerciales. Ahí vean el nombre. Por aquel lado tenemos un Oxxo y no es patrocinio pagado, pero bueno, aquí están ubicados estos lugarcillos que puedes salir del estadio y prácticamente comprarte las cheves, la coca, lo que tú quieras. Entonces por acá atrás también vimos que hay un boliche, hay otro estadio de béisbol por allá cerca. Vamos a ver si en las tomas aéreas podemos ver lo que viene siendo el césped o el zacate. Ya está instalado, se llama Kikuyo, un pasto que se caracteriza por su crecimiento muy bueno. Tiene resistencia a la sequía y al desgaste. De hecho, es el pasto que tiene el 80% de los estadios de México de fútbol o de béisbol. Entonces, ahí vamos a ver si podemos ver qué tan bonito ya está. Porque pues lógico, tiene que ser regado, podado varias veces para que pueda afianzarse allá en el terreno y al momento de jugar pues no le pase nada a ese césped. Ya salimos de grabar el famosísimo estadio Luis Pirata Fuentes y nos metimos a desayunar a este lugar que se llama Pollo Leñero. Por acá les dejo la lista de los precios. Vean, una gordita, ya sea dulce, blanca o negra, te vale 55 pesos, unas empanadas 65. Y por acá, si gustan checar los precios, nosotros nos pedimos unos chilaquiles con huevito.
El precio 120. Entonces, ahorita que llegue el desayuno, les paso ahí una imagen. Provechito para ustedes si están comiendo, cenando, desayunando. Ahorita que llegue nosotros le vamos a dar. Llegaron los chilaquiles, vean, con 2 huevitos, salsa ranchera, licuado de plátano. Por allá también chilaquiles, pero con su cafecito americano. Entonces, provechito para ustedes si están comiendo, cenando, desayunando, lo que estén haciendo. Nosotros vamos a entrarle porque vamos a darle el último recorrido ahí al estadio y vamos a hacer otra actividad. Ok, ya terminamos de desayunar y con estas imágenes vamos a despedir este video. Vean, por ahí de los años de 1967 fue conocido simplemente como Estadio Veracruzano. Otro nombre que por allá se le dio fue el Coloso del Fraccionamiento Virginia o simplemente Estadio El Pirata. Entonces, espero les haya gustado el video. No olviden de suscribirse al canal, darle like, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en otro nuevo video. Imagínense cuando este estadio sea sede de juegos de la primera división. No quiero ni imaginar cuando la porra esté arriba del estadio cantando la canción emblemática que más o menos dice así: vamos rojos, vamos a ganar. Vamos rojos, vamos a ganar. Yo te sigo a donde quiera que tú estés. Cada día te quiero más. Imagínense cuando ya podamos cantar completamente esa canción. Entonces, cuídense mucho y nos vemos para la próxima.